Vamos a esperar unos segundos. Muy buenas noches, entonces vamos a iniciar la sesión de hoy. Vamos a repasar rápidamente lo que hemos visto en la anterior clase. Hemos hablado sobre seguridad informática y seguridad de la información. Hemos partido de la definición de seguridad. Hemos hablado de lo que es seguridad informática relacionado con la integridad y privacidad de los sistemas informáticos. A continuación hemos hablado de lo que es la seguridad informática, que estaba en relación a los tres elementos de la triada de la información, de la seguridad de la información, que son confidencialidad, integridad y disponibilidad, a partir de una correcta autenticación y control de acceso. Habíamos hablado de lo que es justamente la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad. Habíamos visto la ley de los mínimos privilegios en cuanto al control de acceso. Habíamos hecho una comparación entre lo que es la seguridad de la información y la seguridad informática. Y también habíamos indicado que algo que se relaciona mucho con la seguridad informática es la seguridad física y la seguridad lógica. También habíamos hablado de lo que es el ciberespacio, que es una palabra inventada por una novela de Neuromancer de William Gibson. Habíamos visto algunas definiciones según diferentes autores. Habíamos hablado de la naturaleza del ciberespacio y aquí nos habíamos detenido considerando que hay ataques que se pueden producir en las cuatro capas. Ataques a las personas que participan de la ciberexperiencia, a la información que se encuentra almacenada, transformada o transmitida en el ciberespacio, a los bloques lógicos, ataques a los bloques lógicos, a los servicios que dan soporte a la naturaleza del ciberespacio y ataques a los bloques también físicos que van a dar soporte a los bloques lógicos, ¿no? Eso en cuanto a ataques en el ciberespacio. Ahora, vamos a entrar a otro concepto que también es muy importante, que es el de ciberseguridad. Para Isaka, la ciberseguridad tiene que ver con la protección de activos de información a través del tratamiento de amenazas que ponen en riesgo la información que es procesada, almacenada y transportada por los sistemas de información que se encuentran interconectados. Cuando hablamos de ciberseguridad, estamos hablando de activos. Recuerdan que los activos era todo aquello que tenía algún valor para una empresa que habíamos estado viendo ya en temas anteriores. Y también estamos hablando de interconexión de sistemas, que es algo que se da mucho en el ciberespacio y que es a lo que trata de explicar Isaka cuando define ciberseguridad. Y estos sistemas interconectados, que son básicamente activos de información, tienen seguramente diferentes amenazas a estas. Otra definición según la ITU es que es una colección de herramientas, políticas, conceptos de seguridad, salvaguardas de seguridad, directrices, enfoques de gestión de riesgos, acciones, capacitación, mejores prácticas, garantías y tecnología que se pueden utilizar para proteger el entorno cibernético y los activos de la organización y del usuario. Aquí ya estamos hablando de un entorno cibernético, pero aún mantenemos la definición de activo, aquello que tiene valor para las empresas y que nosotros lo denominamos activo. A estos activos nosotros, desde la definición de la ITU, vamos a ponerle salvaguardas de seguridad que pueden ser políticas, herramientas, conceptos, todo lo que nosotros podamos hacer para protegerlos. Esta es la mejor definición, y por ser la más sencilla, que es de la ISO 27032, que dice que la ciberseguridad tiene que ver con la preservación de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, pero en el ciberespacio, que es básicamente mantener lo que nosotros sabíamos de seguridad de la información y llevar eso que nosotros sabíamos de la seguridad de la información en la triada de confidencialidad, integridad, disponibilidad, al ciberespacio, a la nube, donde se van a realizar los diferentes procesos.
El ámbito de la ciberseguridad innegablemente está relacionado con la seguridad de las aplicaciones, la seguridad de la red y la seguridad de Internet. Sabiendo que estas cuatro, seguridad de las aplicaciones, ciberseguridad, seguridad de la red y seguridad de Internet, son un subconjunto de la seguridad de la información. Y que esta seguridad de información, así como las demás otras, tienen que descansar sobre la protección de la información de la infraestructura crítica. Y externa a esta, tenemos que hablar de cibercrimen y ciberprotección, que es el entorno sobre el que va a participar la ciberseguridad. En temas un poco más sencillos decimos, ciberseguridad tiene que ver con aplicaciones, redes, Internet. Y ciberseguridad es un subconjunto de seguridad de la información. Y estos tienen que, o van a funcionar siempre y cuando exista la correcta protección de una infraestructura crítica, física y lógica. Y esto tenemos un contexto rodeándonos de cibercrimen, ciberprotección. ¿Cuál es el ámbito entonces? Decimos, la ciberseguridad es una de las actividades necesarias para el Critical Information Infrastructure Protection, el CIP, y al mismo tiempo una protección adecuada de los servicios de infraestructura crítica que contribuye a las necesidades básicas de seguridad. ¿Cuáles son esas necesidades básicas? La seguridad, la fiabilidad y la disponibilidad de la infraestructura crítica. Recuerden que no va a ser nada posible dentro del ámbito de la ciberseguridad si es que nosotros no le brindamos la protección adecuada a la infraestructura crítica. ¿Cuáles son las necesidades básicas de esta infraestructura crítica? Seguridad, fiabilidad y disponibilidad. Eso nos va a permitir conseguir los objetivos de la organización. La seguridad de la información se ha iniciado cuando la mayoría de los sistemas estaban aislados. Es decir, los primeros conceptos de seguridad de la información que nosotros probablemente hayamos visto tiene que ver cuando los sistemas se instalaban en ordenadores personales y raramente atravesaban jurisdicciones. Justamente ahí aparece la ciberseguridad, porque esta trata sobre amenazas que son globales, donde existe una incertidumbre legal. Si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros debemos ser uno de los últimos países en cuanto a delitos informáticos, en cuanto a la legislación sobre delitos informáticos que se tiene en Sudamérica. Muchos de los países en Sudamérica tienen legislaciones bastante trabajadas sobre delitos informáticos y nosotros simplemente nos es suficiente con tener un artículo en la Comisión de Delitos 383, el 383 bis, me parece, y hablar un poco de ello en la ley de telecomunicaciones. Entonces, cuando hablamos de ciberseguridad es así de complejo. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros, como la ciberseguridad es una amenaza global, traspasa fronteras, entonces hay una incertidumbre legal siempre. Ahora, decimos, dado este contexto, las leyes creadas para la seguridad de la información son inadecuadas en la era del Internet. Eso es completamente cierto porque las de la seguridad de la información es cuando los sistemas estaban en un solo ordenador, pero hoy estamos hablando de que tenemos una nube, un ciberespacio, entonces no se puede acomodar. La ciberseguridad tiene que lidiar con una arquitectura de Internet que hace prácticamente imposible atribuir un ataque a quien lo ha iniciado. Es muy, muy complicado cuando las personas, así como hay un grupo selecto de personas que andan haciendo seguimiento de los ciberdelincuentes, hay un grupo también selecto de ciberdelincuentes que hacen todo lo posible por borrar sus huellas. Les pido a los que están atendiéndome, si tienen alguna pregunta, simplemente me interrumpan en el momento que prefieran, habilitan el micrófono y me interrumpen. El tercero,
Debido a sus orígenes en los servicios militares y diplomáticos, la seguridad de la información suele centrarse en la confidencialidad. ¿Qué quiere decir la confidencialidad? Que solamente las personas autorizadas puedan leer o recibir el documento, tener, eh, poder entender el documento, comprenderlo, verlo. A pesar, por ejemplo, de que Wikileaks ha destacado la importancia de la confidencialidad, la ciberseguridad se centra también en la integridad, que no puedan manipular esa información y la disponibilidad, que esté disponible. Recuerden que yo les decía cuando hablábamos de disponibilidad, que hoy en páginas como en Taringa, que es una página argentina, uno encuentra posts donde le dice, ¿quieres hacer un ataque de dos? Eh, un ataque de denegación de servicios, usa este software. ¿Quieres hacer un ataque de DDoS? Eh, un ataque de negación de servicio distribuido, un deny distributed, de denegación de servicios, deny of service, un distributed deny of service. ¿Qué haces? Utiliza esta otra aplicación. Entonces, uno puede ir jugando con eso. Entonces, eh, recuerden, la ciberseguridad tiene que ver siempre con el estrés. Producto de eso es que surgen una serie de ciberamenazas. Ya nosotros no podemos hablar de la seguridad de la información y de la seguridad informática sin considerar la ciberseguridad. O sea, es un poco complicado no hacerlo. Por eso cuando alguien, por ejemplo, quiere certificarse con alguno de las ISOs de la familia 27000, como la 27001, que son los sistemas de gestión de seguridad de la información, sin lugar a dudas, el SGCI de esa empresa, que es la 27001, les va a dirigir a la 27003, que tiene que ver con los riesgos, a la 27032, que tiene que ver con seguridad, ciberseguridad. ¿Por qué? Porque toda esa familia se relaciona y ya no se puede hablar solamente de la 27001, sino que ya se va a complementar o se complementa, por ejemplo, con la 27032, que tiene que ver con seguridad. No estamos diciendo que la 27032 va a reemplazar a la 27001, sino que se van complementando, porque ya no se puede hablar ahora solamente de seguridad de la información. Ahora tenemos que hablar indiscutiblemente de lo que es ciberseguridad. Ahora, cuando hablamos de ciberamenazas, decimos que son aquellas actividades realizadas en el ciberespacio que tienen por objeto la utilización de la información que circula por el mismo para la comisión de distintos delitos mediante su utilización, manipulación, control o sustracción. Las ciberamenazas están dirigidas a cuatro bloques principalmente: activos personales, activos de la organización, activos virtuales y la infraestructura. Vamos a ver los dos más importantes. Cuando hablamos de activos personales, ciberamenazas a los activos personales, giran principalmente en torno a la privacidad y la identidad y los problemas que plantea la pérdida o el robo de información personal. Para eso, ¿qué tenemos? Estafa por medios electrónicos, que se llama scamming. Es lo que usualmente tenemos hasta propagandas en la televisión, donde nos dicen que un familiar está llegando, pero que sus maletas se han extraviado, etcétera. Es más, muchos de ustedes deben tener la grabación y deben compartirla, mirar, y le deben seguir el juego hasta casi el final. Otro de esos es el robo de datos o el robo de la identidad digital, el spoofing. Probablemente se llegue al spoofing a partir de sitios clonados que corresponden a entidades bancarias o corresponden a empresas legalmente instituidas, pero que le clonan la página y de donde nos obtienen información sobre nuestra identidad digital, ¿no? Ah, puede haber robo de datos de RFID. Nosotros sabemos, los que usamos el teleférico, que la tarjeta para acceder al teleférico es un tag RFID y este tag RFID tiene básicamente, se puede acceder incluso utilizando un celular de Google, el Nexus. El de Nexus se puede acceder a esos datos y de alguna manera robarlos. Podemos tener un uso fraudulento de datos personales, que es cuando se obtienen los datos. Nos pueden robar los dispositivos móviles,
los GPS, los smartphones. Robo masivo de datos bancarios, financieros y de tarjetas. Hay un par de series en History o en Discovery relacionado a hackers en México, en Argentina, en Brasil, que te pueden mostrar una lista de clientes del banco asociadas a una tarjeta o asociadas a un número. Es impresionante. Invasión de privacidad, chantajes de elevación de información comprometedora, que es lo que usualmente se hace con temas de sexting, por ejemplo, que tiene que ha sido en los últimos años algo muy usual en nuestro medio. Con casos de presentadoras de televisión, con casos de muchas personas que todavía se vienen desvinculando, particularmente por temas de relaciones amorosas. El segundo que nos interesa son los activos de la organización. Los más comunes en las empresas, las organizaciones y los gobiernos son la falta de disponibilidad, que es una denegación de servicio, un sabotaje, un acceso bloqueado, se paraliza, que pueden producir mucho daño. Recuerden que la mayoría de las empresas están haciendo transacciones financieras, por ejemplo. Si un banco deja de hacer una transacción por un par de horas, eso le va a ocasionar miles o millones de bolivianos de pérdida. ¿Por qué? Porque en ese par de horas muchas personas cierran tratos, venden, compran, hacen transferencias. Entonces eso es un movimiento que perjudica, por ejemplo, a una entidad financiera. El daño a los datos, ya sean estos estratégicos, personales, confidenciales, sensibles. Eso ocurre usualmente en empresas como LinkedIn, donde se van cambiando, o lo que ha pasado hace un par de días con la empresa de Fortnite, que ha caído por alrededor de 10 a 30 minutos en diferentes lugares del mundo, donde se presume que ha sido un ataque y que muchas cuentas estarían comprometidas. Eso produce, como ustedes saben, daños a la imagen, desinformación, difamación y una falta de compromiso, definitivamente. ¿Alguien quiere preguntarme algo? Ya, si quieren preguntarme algo, ya saben, me interrumpen nomás. Muy bien. Eh, en el caso de un ataque con éxito, la información personal de los empleados, clientes, socios o proveedores podría revelarse y dar lugar a sanciones en contra de las organizaciones si se comprueba que estos activos estaban insuficientemente protegidos, lo que ha contribuido a facilitar el ataque. Esa legislación, que es el GPDR, no la tenemos en Bolivia, pero muchos países el exterior, particularmente en Europa y Estados Unidos, en España en particular y en Estados Unidos, tienen ese tipo de controles justamente para presionar a las organizaciones a que tengan nuestros datos correctamente protegidos. Porque una vez que nosotros vamos a utilizar un servicio de esas empresas, ellos tienen que garantizar que esos datos que nosotros estamos dando, esa información personal que nosotros estemos dando, sea un activo de la organización y sean ellos los que la protejan. Pero, como les digo, esa sanción no existe. Si aquí, por ejemplo, se descubre que alguna institución financiera no ha hecho, no ha cumplido, o alguna empresa o alguien no ha manejado adecuadamente nuestros datos y estos se pueden filtrar o se pueden modificar, no hay una ley que pueda sancionarlos. Se tendría que en ese momento seguramente hacer correspondencias. Hoy en día nosotros sabemos que muchos de los delitos informáticos que llegan al juzgado, a los juzgados en Bolivia, se resuelven a través de comparaciones con delitos comunes. Es decir, alguien roba la información de un ordenador, entonces el juez dice, ok, su información a, no sé, ¿cuánto equivale? Equivale a 50.000 bolivianos, ok, robo en primer, segundo, tercer grado, robo agravado, si es que ha habido algo más, ok, de 1 a 5 años, de 1 a 3 años, entonces hace una comparación con el delito común para darle una sanción. Entonces, recuerden que no hay esa legislación en Bolivia. Los Disculpe una ciberdelitos, consulta.
Sí, dale. Licenciado, ¿cómo Escucho. dijo que se llamaba esa ley? ¿Cuál ley? La La que estaba GPD. comentando. Sí, la GPDR. Es GPDR. sí, está en inglés, tiene que ver con la ley sobre la identidad digital. Les voy a escribir en el grupo de WhatsApp exactamente cómo es. Bien, licenciado, gracias. ¿Ya? Y no existe, o sea, lo terrible, ahorita la estoy, no existe en, es el Reglamento General de Protección de Datos, GPDR. Ese es. No existe en Bolivia, es un reglamento general de protección de datos. Eso está relacionado justamente a sancionar a las organizaciones porque ellas son las responsables de los datos que nosotros tenemos. Claro, tú das datos para registrarte en Entel, en Viva, para registrarte en algún proveedor de servicios, para registrarte en la universidad, pero ¿qué pasa si esos datos se pierden? La organización es la responsable. Y eso es en Europa, en toda Europa, y en particular en España, donde por Real Decreto se ha empezado a usar, se denomina GPDR. Este GPDR es el Reglamento General de Protección de Datos, General Protection eh, Data Reglement, así me parece que es. Pero es el reglamento de protección de datos que se utiliza en Europa y que tiene su similar en Estados Unidos. ¿Ya? Producto de los ciberdelitos, estamos entrando en lo que es el cibercrimen. Cuando hablamos del cibercrimen, referimos a crímenes realizados usando el Internet u otro tipo de redes de computadoras que se usan para cometer este crimen. Ahora, cuando nosotros hablamos de cibercrimen, tendríamos que considerar eh, cómo interviene el ordenador, cómo interviene la computadora. Y decimos, podemos pensar que la computadora o la red puede ser el arma del crimen, es decir, la que se ha usado para cometer el crimen. Dos, la computadora o la red puede ser el objetivo, es decir, la víctima a la que se le está cometiendo el crimen. Tres, la computadora o la red puede ser usada para propósitos incidentales relacionados al crimen. Entonces, eso hay que tener en cuenta cuando hablamos del cibercrimen, particularmente los ordenadores o las redes. Cuando hablamos del ciberdelito, ya un poco más específicamente podemos decir, es una acción u omisión típica, antijurídica y culpable que se realiza por medio de un sistema que haga uso de tecnologías de la información y comunicación o a través de un componente de este, que lesione la integridad, disponibilidad o confidencialidad de la información. Recuerden que todos los delitos en general y los ciberdelitos en particulares son antijurídicos, ¿no? En este caso del ciberdelito, se lo hace a través de una TIC, que puede ser un ordenador o una red. Podemos, según la Agencia Española de Protección de Datos, podemos tener los siguientes ciberdelitos. El sexting, que les mencionaba hace unos minutos, que es el reenvío de grabaciones con material sexualmente explícito, sin autorización. El grooming, que es un ciberacoso sexual a menores por parte de adultos. El ciberacoso o el ciberbullying, que también se ha denominado, amenazar, hostigar, humillar y controlar a las personas o a un detenido grupo de personas a través de Internet. El phishing, que es la suplantación de identidad para estafar y obtener información. El carding, que es el uso ilegítimo de tarjetas de crédito para hacerse con bienes ajenos. Una de las cosas que todavía en Bolivia está en discusión es las recomendaciones de seguridad, por ejemplo, al usar el cajero automático. Muchos de ustedes ya tienen una tarjeta de débito y usan el cajero automático y han debido observar que cada vez que se realiza una transacción, nos pide el cajero que imprimamos el extracto de la transacción
o lo veamos en el monitor. Y muchas de las personas piden el extracto, que lo imprima y lo leen, lo arrugan y lo botan. Muchas de ellas no se dan cuenta que están proporcionándole 4 de 12 o 16 dígitos que tiene la tarjeta, le están proporcionando una tercera o una cuarta parte de los dígitos de su tarjeta. Y probablemente en muchos casos, incluso su nombre, dependiendo de la entidad financiera, un nombre y un código que fácilmente se puede de algún medio identificar o encontrar. Entonces, en otros países es muy, muy usual este uso ilegítimo. Incluso hay una película relacionada a esa, donde una mujer y un hombre utilizan el mismo nombre porque se parecen, y la mujer es la que ha robado la tarjeta para hacer, es más, la identidad completa para hacer, entre phishing y Karen, para hacer compras, para hacerse con bienes ajenos. El trashing, que es la obtención de información privada al recuperar archivos de la papelera. El trashing es algo que se ha ido modificando con el transcurso de los años. Probablemente también ustedes hayan visto películas donde se destruyen papeles y la gente se dedica a armar esos papeles y colarlos y encontrar las palabras. En este caso el trashing, pero sobre medios digitales. El oversharing, la sobreexposición de información personal en Internet, ¿no? ¿Qué es lo que, por ejemplo, ocurre cuando se hace viral? Eh, Recientemente el caso de la acusación del ministro de Gobierno Murillo a una persona sobre el rapto de una menor, que es una sobreexposición de información personal en Internet, que es un ciberdelito, ¿no? Pero como les decía, que no está regulado en la legislación boliviana. Esto que yo les muestro es de la Agencia Española de Protección de Datos. Eh, También podemos hablar de manera muy general de ciberespionaje. Ya es muy conocido los casos de Edward Snowden, de Bradley Manning y principalmente de Julian Assange. El ciberespionaje es el acto por el cual se obtiene información secreta sin el permiso de de quien es dueño de dicha información. Nosotros sabemos los casos de Julian Assange, particularmente con Wikileaks, ¿no? La ciberguerra. El ciberespacio es el quinto escenario de una guerra, además de los que ya se conocían como tierra, mar, aire y espacio exterior, y introduce un nuevo concepto alejado de las leyes de la guerra tradicionales y pone sobre la mesa una serie de preguntas acerca de cómo se desarrollarán las guerras futuras. Pero las técnicas de ciberguerra parecen claramente orientadas, a diferencia de las guerras tradicionales del siglo XX, donde estratégicamente el factor más importante era la conquista del territorio, a la dominación del mismo a distancia mediante el control económico y tecnológico. Antes, como en una guerra tradicional, eh, se desplegaba un contingente militar y iba ocupando territorio. La pregunta es, ¿qué pasa si ese contingente militar no tiene oposición de otro contingente debido a que esa ciudad se ha abandonado? ¿Pero por qué se abandonaría? Porque hay ciudades, en Estados Unidos en particular, que están completamente automatizadas. Ustedes quieren que haya un completo caos en esa ciudad. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Hacer un hackeo universal, que igual ha habido una película relacionada a Duro de Matar con Bruce Willis, por ejemplo, donde hackeas todos los servicios básicos. ¿Qué pasa si no hay? Si controlas agua, energía eléctrica, eh, otro tipo de servicios, internet, todo puedes conquistar, ¿no? Entonces, estamos hablando de técnicas de ciberguerra. Y eso tiene que ver mucho con el ciberterrorismo, eso que les digo yo. Y que ha tenido que ver, por ejemplo, con ciertos ataques de malware,
denominados de Zero Day, de día cero, que se han hecho, por ejemplo, a plantas nucleares. El ciberterrorismo es un ataque premeditado, alentado por fines políticos, económicos, ideológicos o religiosos contra sistemas de redes, computadoras, información o datos que se han almacenado, que lo que hace es dañar o intimidar a objetivos civiles por parte de grupos determinados o individuos clandestinos, ¿no? Eso es algo muy importante. Y nosotros tenemos en cuanto, por ejemplo, a ciberterrorismo, algunas cosas que hemos vivido, ¿no es cierto? Que se ha dado a diferentes páginas, tanto en Chile como en Bolivia, incluso cuando en Twitter se ha difundido la muerte de Evo Morales, algunas noticias de los últimos 10 años que nosotros hemos vivido, que se ha puesto en tela de juicio la Guerra del Pacífico en La Haya y que ha producido diferentes repercusiones a nivel del ciberespacio. Como ustedes ven, hackean sitio web de Armada Boliviana con el mensaje chileno nunca tendrá mar, eh, tráguense su mar, etcétera, ¿no? Entonces, luego tenemos el hacktivismo, que se define como una fusión de hacking y el activismo. El hacker, que todos ya sabemos que no es la correcta definición, pero que quizás es la más aceptada, sería la persona que se dedica a explorar los detalles de sitios. Recuerden, un hacker, desde nuestra perspectiva, que es la que nosotros debemos saberla porque somos informáticos, es una persona muy inteligente, que muy entusiasta, muy preocupada, muy curiosa por los sistemas, las redes, por la informática en general y que está constantemente haciendo cosas. Y un hacker es muy diferente de lo que es un ciberdelincuente, que puede tener los mismos skills, los mismos conocimientos, las mismas habilidades que el hacker, pero que lo dedica para hacer daño, ¿no? Para obtener un beneficio propio y hacer algo que va contra la legislación. Por eso decimos, el hacker sería la persona que se dedica a explorar los detalles de los sistemas informáticos, estudiando cómo ampliar sus funcionalidades, mientras que el activista practica la acción directamente militante para una meta social o política, ¿no? Uno de los ejemplos claros y que se lo utiliza para casi cualquier cosa es de Anonymous, ¿no? Particularmente. Y hay dos tipos de activistas. La primera que son profesionales que buscan el fomento de la utilización de software libre en contraposición al código por licencias de uso y que está formado en su mayoría por profesionales de las TICs con amplios conocimientos de programación. Ahí ustedes seguramente en algún momento van a poder leer algo sobre Stallman y si alguna vez han cruzado un correo con él, se van a percatar que las primeras dos líneas de Stallman en absolutamente todos sus correos están dirigidas al FBI, ¿no? Les dice, señores del FBI, estoy seguro que están monitoreando este correo, pero la información que está aquí es, no sé, es algo que Stallman, porque es un hacktivista, lo pone siempre en todos los correos que él tiene. El segundo grupo de estos activistas serían aquellos que buscan la utilización del espacio informático como un medio de propaganda para promover justicia social, con muchos temas. Recuerden que cuando ocurren casos de violación a niñas, que se tiene que difundir, con muchos casos donde se oculta información y que se libera, como el caso de los asesinatos a personas de color en Estados Unidos, donde a los minutos, a los 30 minutos, 45 minutos, un hacker ha liberado direcciones de correo y contraseñas de todos los oficiales de policía que estaban en ese distrito, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Bueno, con esto habríamos terminado el primer capítulo, que era una introducción a la seguridad, los fundamentos de seguridad.
Eh, si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud, dudas, consultas, inquietudes, Licenciado, buenas noches. buenas noches. Dale, te Disculpe, escucho. lo que hace el grupo activista de hackers es Anonymous, ¿qué sería considerado? ¿Un cibercrimen, un ciberataque, un ciber... Es considerado un cibercrimen, a pesar de que tengan fines, digamos, buenos, como el tema miren, nosotros, como Anonymous, al estilo de Stallman, queremos utilizar software libre, software open source, pero como modo de protesta, nosotros eh, liberamos la información, como les decía, de los policías, de todos los policías. Información que es personal, ¿no? Sus correos electrónicos, sus contraseñas y sus teléfonos celulares. ¿Es un cibercrimen? Sí. ¿Por qué? Porque estamos violando lo que hemos hablado del GPDR, ¿no ve? Sí, el Reglamento General de Protección de Datos, que la policía y el gobierno federal en Estados Unidos debería garantizar de que nadie puede, por algún motivo, por más que sea por buena causa, eh, tomar nuestros datos, ¿no es cierto? Entonces, hay límites que están definidos según la regulación, pero de manera general es un cibercrimen y los que lo realizan se los conoce como ciberdelincuentes. Dice, si hay entonces un hacker que, supuestamente el hacker busca vulnerabilidades en el sistema, pero si es que, digamos, opta, digamos, por, digamos, buscar las vulnerabilidades y aprovecharse de esas vulnerabilidades, se llamaría, digamos, como hacker de sombrero negro o algo por el estilo, aparte, digamos, estaría válido Claro, ahí hay definiciones, ¿no? O sea, cuando hablamos de los hackers, ya en primera decimos, no es un... a mí no me gusta mucho esa catalogación por el hecho de que estamos hablando de que un hacker no es lo mismo que un ciberdelincuente. Un hacker es una persona estudiosa, entusiasta, curiosa sobre la informática, las redes y demás. sí, pero ha Pero, habido, ha habido- un momento, tranquilo, ahorita te respondo. Y el ciberdelincuente es el que se va a aprovechar, ¿no? A esa, mm, a eso que no se podía fácilmente entender, es que ha habido algunos autores que ya le han empezado a poner hackers de sombrero negro, de sombrero blanco, de sombrero azul, de sombrero rojo. ¿Por qué? Porque han querido diferenciar, ¿no? Han querido diferenciar aquel que simplemente investiga las vulnerabilidades y les comunica a la empresa y gana plata por eso, que se llaman el bug bounty, la casa o cacería de bugs, de aquellos que buscan esas vulnerabilidades. ¿Para qué? Para beneficio personal, ¿no ve? Y en ese caso, si es para beneficio personal, es un cibercrimen y él un ciberdelincuente. No hay vuelta que dar. entonces sale de la relación de hacker, entonces, porque tal vez, digamos, esta persona ha sido estudiosa, tiene, no todas las personas que estudian obviamente tienen valores, se conoce ahora, hoy en día, digamos, que hay médicos que tienen doctorados, pero que son bien, digamos, bien estúpidos en la forma de contactarse con las personas, digamos, en el aspecto, digamos, público. Pero si, digamos, Claro, pasara, digamos, esta parte en el aspecto de alguien que ha estudiado, sí, realmente este tipo, digamos, se ha rajado, buscando vulnerabilidades, pero yendo por el lado bueno y en el camino, digamos, se ha trastornado y se ha pasado al otro lado, es entonces un dejaría ciberdelincuente. y se convertía en Claro, es ciber. un ciberdelincuente. ¿Ve? Ah, Y para alguna legislación, un delincuente vulgar y silvestre, como la nuestra, que no reconoce el término ciberdelincuente, solo delincuente. ya. Perfecto, dice, gracias por el... Listo. Licenciado, acotando, buenas noches. Buenas Yo noches. sabía que a los ciberdelincuentes se les dice crackers.
justamente para diferenciarlos de lo que son de lo que es un hacker, digamos, porque sí es una persona muy habilidosa, muy inteligente y tiene mucho conocimiento, pero para diferenciarlo de un hacker se le denomina cracker. Ahí hay otra categoría, por ejemplo. Yo les decía, y siempre les repito, en la informática no hay gurús, en la informática no hay gente. Justamente para diferenciarlo, aparecen el hacker de sombrero blanco, sombrero negro. Justamente para diferenciarlo, aparecen denominativos, por ejemplo, de hackers, crackers, eh, lammers, no sé, algunos otros que son simplemente repetidores de código, que no me acuerdo muy bien. Hace unos 30 años, Yamil, solamente había dos tipos de denominación, 30 años aproximadamente, un hacker y un cracker. El hacker, sistemas computacionales. El cracker, sistemas de telecomunicaciones. El ñato era capaz de establecer conexión, por ejemplo, llamadas internacionales a partir de un teléfono analógico. Y eso, a lo largo de los años, ha ido cambiando. Hay un par de libros, por ejemplo, sobre la historia del hacker en España o los hackers en el mundo, que te van dando una relación de la evolución. Por eso, eh, yo prefiero simplemente hablar de ciberdelincuentes y de hackers, como los buenos y los malos. Y ya. Pero hay definiciones que van, pucha, diferentes autores los denominan de diferente forma. Y alguien por ahí quería completar algo más. Yo pensaba que los crackers eran así como los Robin Hoods de la informática, los que, digamos, liberaban un sistema que era de paga y lo exponían y lo publicaban, digamos, para las personas que, digamos, tienen escasos recursos y la mayoría de nosotros mayormente buscamos así sistemas ya craqueados y todo eso, algo por el estilo. Exacto, está muy bien. Como les digo, no hay una definición de alguien que a rajatabla nosotros digamos, esta definición dice que hacker es esto, cracker es esto, este es malo, este es bueno. A lo largo de los años, muchos autores han ido tratando de diferenciar eh, y ha aparecido diferentes denominativos, como les he ido mencionando. Eh, Aquí dice Miguel, Blick, quiere decir que si recuperamos información de la papelera de una computadora ajena es delito. Si no tienes permiso, obvio que es delito, porque no es tu computadora. Brian dice, ¿eso es piratería? No, no es piratería porque no estás copiando un software que tenga licencia. Si es algo que tiene licencia y lo copias para distribuirlo sin el permiso de la persona que ha creado ese algo, eso es piratería y sí es un delito. Que como dice Diego. ¿Ok? Listo entonces. ¿Algo más? Lice, buenas noches. Una consulta, Lice. ¿Qué tal? Buenas noches. El licenciado, no sé si en Bolivia ha habido algún ataque o un algo de ciberterrorismo, pero aparte de lo de Chile, en algún caso de gran magnitud. Eh, o sea, algo que no es, lo que conocemos es lo que tú encuentras, digamos, en la prensa. ¿Por qué? Porque no tenemos un observatorio de tecnologías y en particular que recién la ATSIB ha estado creando lo que es un CSIRT que nos va a permitir tener respuestas a incidentes de este tipo donde se registren. ¿Eso qué ha hecho? Que si ha existido algo de magnitud, ¿quién lo sabe? Yo, Banco Nacional de Bolivia, súper desprestigiado porque me han robado plata por todas partes. ¿Creen ustedes que haría público por voluntad propia que se han perdido datos de mis clientes? ¿Lo creen? No, Lice. No. Entonces, lo que se conoce es lo que podemos encontrar en prensa, y eso porque ha sido, digamos, de común, ¿no ve? Entonces, todo lo demás, si es que existiera el CSIRT y si es que funcionara ese CERT o CSIRT, que es un centro justamente para ver este tipo de incidentes, debería tener ciertas políticas, por ejemplo,
de confidencialidad. De tal manera de que si yo te voy a dar la información de que se han infiltrado los datos, tú no tengas que decir a todo el mundo. ¿Por qué? Porque va contra mi imagen, pero tú lo estás reportando para que el centro tenga idea y prepare una respuesta. Eso es lo que hay. Entonces, lo que hay es lo que se tiene en medios eh, de comunicación. Lamentablemente lo demás va contra la imagen y son muchas cosas, a menos que se haga muy público. El tema de Fortnite, por ejemplo, que se ha caído. Yo lo sé por foros de investigadores de seguridad, pero hasta ahora no ha habido una comunicación de Fortnite que diga, sí, hemos tenido tales, sí se han comprometido tales cuentas, porque recuerden que Fortnite se puede jugar desde cualquier dispositivo y se pueden extraer cuentas de Nintendo, se pueden extraer cuentas, me imagino, de PlayStation, y eso es, ya tienes acceso a stores para ambos, ¿no ve? A sus tiendas, tanto de Nintendo como de PlayStation, y es riesgoso. Y obviamente no lo va a decir porque ha pasado recién. Probablemente en 2 meses nos diga, sí ha habido, pero ya lo tenemos contenido, ¿no? Porque es de conocimiento. Como les digo, yo sé eso, de que sí se han comprometido cuentas por foros de seguridad, ¿no? Que hay en Internet y que se puede acceder de alguna forma, o por amigos también que están en el ámbito de la seguridad ya hace mucho tiempo. ¿Algo más? Muy bien. Entonces, no se olviden, el lunes de la siguiente semana cortaré un momentito la Licenciado, grabación. perdón, Sí.